ya voy a ir con un poco de prisa porque esto es todavía a las 6:30, pero no ha sido posible empezar antes. Y a las 8:30 hay concierto, así que tengo una hora menos. Bien, se trata de, al menos durante la primera mitad, durante esta charla, de determinar si España, la forma de gobierno que hay en España es una democracia representativa, que es lo que se suele decir, o no lo es, en absoluto. O es a medias, si es que se puede ser a medias. Vamos a ver. Mi nombre, la mayoría me conocéis, yo soy Alejandro Villalba. No soy experto en ciencia política, pero es un tema que me encanta y, bueno, dentro de lo poco que he podido aprender, quiero divulgarlo al resto de gente, tanto las personas que han estudiado sobre ese tema como las personas que no, porque me doy cuenta de que mi propia familia, pues mi padre, mi madre, ven la televisión y ellos no son conscientes de la cantidad de mentiras que están escuchando por todos los tertulianos, por los telediarios, por los políticos, y se tragan un montón de cosas que yo los veo y me da rabia. Me da rabia que engañen a mi familia, que engañen a mis padres, que se enfaden por cosas que no deberían enfadarse o apunten a enemigos que no son los que tienen que ser, no son los culpables de sus problemas. Los marean y no me gusta. Y sé que eso ocurre a la mayoría de la gente en toda España. La gente que sí ha estudiado este tipo de cosas, me di cuenta también, porque he hablado con varios de ellos, de que a lo mejor he dado con los peores de su clase, pero no lo sé. Hay cosas que no han entendido. Se saben muy bien los libros, se sabe muy bien recitar de memoria cosas, las leyes, tal, la 3/2010, y no sé, se sabe muy bien eso. Pero no comprenden de dónde viene eso, no comprenden cuál es el origen del poder, cuál es el fundamento de la libertad, no conocen nada, no lo entienden. Han estudiado, han sacado un 10, pero no sé, no han llegado a, realmente no es culpa suya. No es que no hayan llegado a comprenderlo, es que no les han explicado, que este es el meollo del asunto. No les han explicado nunca cuál es el fundamento de la política, cuál es el fundamento de la libertad, no les han explicado nunca. Entonces, si a ti nunca te han explicado nunca, si tú nunca lo has visto, tú no puedes llegar a ese conocimiento, salvo que seas muy curioso, muy vivo y por tu cuenta indaga hasta que llegues. Pero lo ideal es que esto, que voy a decir yo, que es súper fácil, que es el ABC, esto sí es en las escuelas, a los niños. O sea, no ya en la universidad, gente que estudia Derecho, no. Esto es muy sencillo de entender, para cualquiera. Entonces, voy a empezar. Quiero dar las gracias a Daniel y a Matías por darme la oportunidad de estar aquí y cederme el espacio. Los socios que están dirigiendo la polivalente, este bar. Y bueno, empezamos hablando por una fuente de mi conocimiento, o quién me dio a mí el primer empujón para entender todo lo que voy a explicar, que es Antonio García Trevijano. Antonio García Trevijano era un abogado, falleció en febrero de este año, un abogado, jurista, experto en ciencia política, experto en ciencia constitucional. Esta persona fue clave durante la mal llamada transición, fue la única persona, estando Franco vivo, que hizo oposición política, que a lo mejor hubo alguien del Partido Comunista que estuvo ahí pegando algún tiro o movilizándose de alguna manera, pero a nivel político, a nivel que tuviera eso un peso de verdad, de conspirar contra Franco, incluso con altos cargos militares, fue este hombre. Este hombre fue el único que, jugándose la vida, evidentemente, como el resto de la gente que eran algunos del Partido Comunista y nada más. El PSOE estaba desaparecido, no existía. Este hombre estuvo hablando con todas las fuerzas políticas en la clandestinidad, tanto fuera de España, que estaban en Francia, Santiago Carrillo y tal, como dentro de España. Estuvo hablando con Don Juan, el padre de Rey Juan Carlos I. Intentó unificar a todos con un fin, y el fin era, primero fue acabar con Franco, luego fue, cuando ya se iba acabando el franquismo, lograr la libertad política colectiva para llegar a una democracia de verdad.
aunque estuvo en contacto con don Juan, un republicano de toda la vida, sin añorar la Segunda República. Como yo soy republicano, pero yo no quiero vuelta a la Segunda República, pues fue un fracaso, no me voy a parar ahora, pero no fue nada modélico. Quizás fue algo mejor que ahora en algunos aspectos, y tuvo algunos avances, pero no es lo que se dice, hay mucho mito alrededor de eso. Este es el resumen de lo que voy a hablar. ¿Qué es la política? ¿Qué define y qué no define a una democracia? ¿Qué es la separación de poderes? ¿Qué es la representación? Si es España una democracia o no. Y sobre la corrupción, pues hablaremos de soluciones, hablaremos sobre la corrupción, sobre la que hay y cómo solucionarla. ¿Cuál sería la solución ideal para esa corrupción? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es la política? Pues la política, si vamos a las definiciones típicas, ¿no? O dice, el proceso de tomar decisiones que significa de nada, voy a ir al grano. La ciencia política constituye la rama de las ciencias sociales en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por personas libres, resuelve los problemas que se le plantea su convivencia colectiva en un quehacer ordenado al bien común. Es decir, una sociedad libre. Ya vamos mal. Es que en una sociedad que no es libre no existe la política. Es que en la Edad Media no había política. Es que, no sé, en una dictadura no hay política ahí, en medio. Ahora si vamos a la definición real más precisa y más sintética de lo que es la política, sí hay política. Esta solución un poco, esta definición un poco sí, intenta englobar más de lo que realmente es, porque además dice un quehacer ordenado al bien común. O sea, la política está solamente enfocada al bien común. En España está hecha para el bien común, no está hecho para el bien de unos pocos. No tiene sentido. No se corresponde con la realidad que vemos. Vamos a otra definición. Dice, la política es una disciplina mediante la cual se toman decisiones trascendentales, o sea, decisiones poco importantes no se toman en la política, solamente decisiones trascendentales, ¿vale? Según esta definición. En base a una determinada ideología, con el fin de perseguir unas metas, además se refiere a la actividad del gobierno que lleva a cabo desde el poder para garantizar el bienestar social, la igualdad y reducir confrontaciones de la población. ¿Os parece que la política se dedica a eso? Tampoco tiene sentido. Ya lo de reducir la confrontación ya sabéis, con lo de Cataluña. Y lo de la igualdad, ahí estamos metiendo ideología. O sea, esta definición también es esto. Esta definición es esto. El mundo feliz, donde todos somos amigos, todos somos hermanos, y nadie tiene más ambición que otro, y nadie tiene intereses distintos, ¿no? Todos vamos a una. Esto es una chorrada. Esta es la definición más precisa de la política. Lucha por el poder. Si os fijáis en toda la historia de la humanidad, todo lo que veáis de ámbito político es lucha por el poder. Esto se cumple siempre. Es todo el mundo luchando por el poder. Lo cual no es malo, simplemente es lo que es la política. Tú puedes querer luchar por el poder para algo bueno, para algo malo. Un político tiene que tener ambición de poder. Por ejemplo, si yo soy ecologista y quiero acabar con las emisiones de CO2 porque creo que esa es mi prioridad, ¿vale? Pues tú vas a querer tener el mayor poder posible para hacer fuerza para que se acaben las emisiones de CO2, por ejemplo. Y con eso con cualquier tema, ¿vale? O la lucha por el poder no es mala, es simplemente cómo funciona el ser humano en cualquier relación social realmente. Y especialmente pues en la política, que es en lo que consiste. ¿Y qué es el poder? Porque también hay que definirlo, aquí vamos a definirlo todo. El poder hay que entender que es una relación en la que hay un dominante y un dominado. Y hay una relación de poder, de uno a otro. Puede que ninguno llegue a dominar, estén a la misma vez, pero siempre hay un intento de dominación. Esto ocurre tanto en las relaciones con los amigos, como en las relaciones de pareja, como en las relaciones de trabajo, y especialmente y fundamentalmente en la política. ¿Qué es lo que no define a la democracia?
Porque la gente dice, la democracia es votar, que nos dejen votar, que si no, no es una democracia. ¿Os parece que...? Bueno, esto ha salido claro. Este hombre está votando. Para mí que eso no es una democracia. Lo que se hacía en aquel entonces, ¿no? Aquí, ahí está. Va a salir por detrás, bueno. Aquí ejemplos de... A ver, no pasa nada. Se ha puesto al revés. Imágenes de Franco votando, imágenes de Fidel Castro votando, imágenes de Mao Zedong votando. Luego, votar no define una democracia, porque se da en otros tipos de otros regímenes de poder. Esta es libertades individuales. No es que ahora tenemos más libertades que con Franco. Entonces, porque es una democracia, claro, por eso tenemos más libertades. Pues no, porque las libertades individuales realmente no son libertades, son derechos otorgados, es decir, son facultades. Hay una ley que describe me da un derecho, esa ley la escribe la gente de arriba, quien tiene el poder, y a mí me permite, pues, vender mi coche, por ejemplo, contratar una hipoteca. Esas libertades individuales también estaban con Franco. O sea, libertades individuales habría. Ahora hay algunas más, bueno, a lo mejor, pero siguen siendo derechos. Derechos que se conceden de arriba hacia abajo. Eso es lo que hay hoy. Esta es la libertad de expresión. Hoy se puede decir cualquier cosa. Hoy podemos hablar de todo. Hoy no te meten en la cárcel por hablar de... ¿Seguro? ¿Seguro que no te meten? Hasta que cambien la ley, ¿no? Y ya está. Como están haciendo. Luego veremos la famosa ley Mordaza o la ley de los delitos de odio, que este hombre comentaba antes. Al que tienen pillado por cualquier cosa. Lo que ellos quieren, ellos lo meten ahí, lo meten en esa bolsa, que es una nebulosa que no se sabe lo que es, y dicen, no, esto es delito de odio. Y tú has dicho tal frase y eso es delito de odio. ¿Por qué? Ah, subjetivo, porque no está definido en ninguna parte. Ya está. Libertad de expresión tampoco es que haya. Pero es que la libertad de expresión, que es peor todavía, no sirve de nada sin libertad de pensamiento. Hoy en día no se nos permite pensar libremente, porque si tú te sales un poquito de lo que está establecido o lo que es hoy en día moralmente correcto o lo que sea, te destrozan por todas partes, a nivel social, a nivel... Vamos, basta meterse en Twitter, ¿no? Y ver la que se lía, como digas algo fuera de... O alguien interprete algo, que tampoco tienes por qué decirlo tú conscientemente. Nadie puede pensar distinto. En el franquismo había la figura del censor. Alguien escribe una obra de teatro y decía, vamos a publicar esta obra de teatro, venga, muy bien. Se le enviaba al censor, el censor decía, esto no, esto no, esto no, esto sí, esto no. Vale, se lo devolvía, venga, todo lo que hay, cámbialo. Y si no, no puede. Muy bien. Hoy también hay un censor, y el censor eres tú. Somos nosotros mismos quienes nos estamos censurando. No voy a decir tal cosa porque va a sonar machista y me van a putear. Ya te estás censurando. No voy a decir tal cosa porque a lo mejor se ofende no sé quién y ya te están censurando. Si tú crees en algo y crees que eso es cierto, dilo. Yo lo intento. A veces también caigo en esto, o sea, esto es algo que nos pasa a todos. Pero antes sabías a quién tenías que dirigir tu frustración o... ¿vale? Y ahora no, ahora es todo el mundo, ahora es un estado policial en el que todo el mundo te está vigilando. Aquí veis un ejemplo, todavía no lo veis. Golpe de internet en Europa. Aprobada la ley de copyright que lo cambia todo. El Parlamento Europeo acaba de aprobar una nueva ley de copyright, la polémica está servida, la directiva abre la puerta a controlar lo que subimos a la red y a la información a la que accedemos. Pues, si puede decir algo, pero nadie puede acceder a lo que tú dices, pues tampoco tiene... PSOE, PP y Ciudadanos proponen el cierre de webs, que el cierre de webs no necesite una autorización judicial. Vale, pues tú escribes algo en tu web, pues te la cierran y punto. Y un tribunal administrativo que lo ponen los políticos dice, tú fuera, y no tienes derecho ni a reclamar ni nada porque es como una multa de tráfico. Ahí reclamas pero tienes poco nada que ganar.
La Comisión de la Verdad, esto es nuevo de ocurrencia del gobierno actual. La Comisión de la Verdad prevé investigar la dictadura con expertos de la ONU. Ya no, por lo que se dice, esto también exagera mucho al principio en todas las cosas que dicen, luego se van echando atrás, pero se dice que no se va a poder decir algo bueno de lo que ocurriera en la dictadura. Algo bueno habría, haz lo que sea. Pues no puede ser todo malo, no puede ser en ninguna parte. Ni tampoco se puede decir nada previo contra la Segunda República, ni sobre, por lo que yo he dicho antes, seguramente ya me llevarían. Comisión de la Verdad, esto es muy orwelliano, ¿no? Esta mujer, que, en fin, no sé si está senil o qué es lo que le pasa, porque cada vez que habla se dice chorradas, pues propone regular la libertad de expresión en los medios. Pues muy bien. Va a decir, vamos a volver otra vez a la figura del censor, de verdad. Luego, tener libertad de expresión tampoco define una democracia. Vamos a ver qué sí define una democracia. Es el gobierno del pueblo, se puede decir que es la soberanía popular, el gobierno del pueblo. No realmente así, no de forma literal. Es un sistema en el que el pueblo puede elegir al gobierno, puede controlar a su gobierno y puede hacer sus propias leyes, que van a acatar ellos mismos luego. Eso es lo que define mayormente una democracia, tanto la directa como la representativa. Realmente eso es lo que da la fuerza al pueblo. De ahí viene la palabra de democracia. Y no tiene nada que ver con la soberanía popular, porque el pueblo nunca es soberano. Soberanos eran los reyes. Es quien tiene el uso legal de la violencia. El pueblo no puede ser soberano. Es una frase hecha que se dice, todos nos entendemos, pero eso viene de Rousseau, que no... Sí, eso no tiene sentido en la realidad. Hay muchos tipos de democracia, porque ahora cada uno pone la tele, porque que digo, yo la tele no la pongo de hace 3 años o 4 años, es que no me interesa, es que es todo mentira, todo lo que sale. Después que ponga el programa, una serie de dibujos de niños chicos ya te están diciendo cosas falsas, ya están impregnados de la misma de ideologías y de historias. Dicen, no, es que cada país tiene su democracia, que Francia tiene su democracia y España tiene una democracia joven, imperfecta, es que todavía quedan años para que la democracia... No, perdón, no hay muchos tipos de democracia. Hasta hoy solamente ha habido 2. La directa, la ateniense, y que un poquito se da en Suiza, un poquito, también hay mucho mito con Suiza también tiene lo suyo, pero un poquito se da, a nivel cantonal a lo mejor. Y luego está la representativa, y de representativa, como vamos a ver, bueno, no voy a hacer spoilers. Venga, esas son las únicas dos que han existido realmente. Todo lo demás no son democracias, porque no cumplen lo anterior. Yo me voy a centrar en la representativa, que es la que es realizable en una nación como España, o Francia, o Italia, un estado-nación grande, ¿no? Pues Suiza es muy pequeñita y eso tiene cosas muy... vamos a ver. Por una cerveza, esta vosotros no vale. Ya me conocéis, no me vale responder, pero los 4 o 5 que estáis, ¿qué es la separación de poderes? De manera muy sintetizada. ¿Sabríais describirla? Vamos. ¿Te gana una cerveza? Me gana una cerveza. O un tinto, que el poder ejecutivo, judicial y legislativo no intercedan el uno con el otro, y no puedan interferir entre ellos. Que existan unos contrapesos, ¿no? Pues si el poder es uno, no tiene un contrapeso, porque es el poder, pero si se divide en varias partes, no solo creo que sea jurídico, legislativo y ejecutivo, creo que actualmente hay más división de poderes incluso, pero realmente es ficticia, creo yo, actualmente, pero vaya, que yo creo que es eso, ¿no? Que tiene que haber muchos poderes y que ejerzan contrapesos entre ellos, ninguno puede dominar al otro. Vale. Independencia, ¿no? Esto evidentemente ahora lo voy a explicar, pero como tú respondí primero, tú cuando quieras te pido lo que sea. Pero era Te la gano.
¿La quieres ya? Hay un matiz. Ah, bueno, en Italia. Sí. Hay un matiz que ahora vamos a ver, muy importante en eso que has dicho. Porque sí, no tienen que interferir unos en otros, pero hay algo que tiene más peso que eso. Enhorabuena. Apúntamelo ahora cuando... Mira, aquí por ejemplo tenemos, por primera vez, son titulares de película, ¿vale? Por primera vez en España tenemos un gobierno que legisla para frenar los desahucios. Aquí, ¿veis algo raro? El ejecutivo no puede legislar. No debería. Va bien, por ahí va bien. ¿Se quiere ganar la cerveza? No, ya no hay presupuesto. El gobierno renuncia a vetar un total de 17 leyes. Bien. El gobierno de Rajoy bate el récord de legislar por decreto. Estos son titulares de periódico que se ven tan normales, los periodistas lo ponen, lo publican y la gente se lo traga. Separación de poderes. Para entender bien lo que es la separación de poderes y por qué es tan importante, hay que entender primero cuál es la diferencia entre una nación y un Estado. Una nación, en términos más sencillos, es el pueblo realmente, es la gente y las cualidades que comparten, las cuales perviven de generación en generación. Es decir, si ahora mismo se muriese mi generación, por ejemplo, pues eso no quiere decir que la nación española ha desaparecido. Quiere decir, o lo que representaba mi generación, porque las características mías, de mis padres, de mis abuelos, siguen estando aquí. O sea, los españoles se siguen comportando como españoles, siguen teniendo una historia común, siguen teniendo una religión en general. Yo soy ateo, pero tengo una ascendencia católica, como todos, realmente. Y estoy dentro de una cultura en la que el catolicismo ha sido una base. Tenemos una lengua común que es el español. Eso no va a desaparecer, todo eso es la nación. Tanto la gente, digamos, la carga genética, como todo lo que va alrededor. La cultura también forma parte de la genética, no voy a entrar en eso, pero digamos que van como a la par, ¿no? Se influyen entre sí. No se trata de hablar de razas ni nada de eso, se trata de que es un hecho, de que cada nación, la francesa, la española, la italiana, tiene unas características genéticas, lo vemos en las caras, lo vemos en la forma de los ojos, lo vemos que nos diferencian, ¿no? Y eso afecta también a la cultura. Eso sería la nación, lo que es el pueblo. La nación se puede entender como una familia gigante. Al principio tienes tu familia, 2 personas, los hijos. Luego eso, pues se fueron uniendo familias en la antigüedad, se fueron formando tribus cada vez más grandes y llegó a ser pues una nación, uniendo todas las tribus. Acabaron teniendo una organización política común, quizá uniéndose contra un enemigo común, y se formó la nación histórica y si ya hablamos de política, la nación política. Es un tema bastante hondo, me voy a quedar en eso solamente, claro que es el pueblo y sus características. Y hay que diferenciarlo del Estado. En España se confunde mucho lo que es el Estado y la nación, por eso hago esta distinción, porque es que se habla indistintamente de las dos cosas, y no es así. Una cosa es el pueblo y otra cosa es el Estado. El Estado es una estructura de poder. ¿Y cómo se organiza el poder dentro de esa nación? La nación se dota a sí misma de una estructura para poder sobrevivir, porque hay que organizar los víveres, hay que organizar, no sé, quién se va a encargar de la industria, quién se va a encargar de impartir justicia, quién se va a encargar de guardar el orden. Muy importante. La seguridad, la estabilidad. Por eso el Estado se compone de una serie de formas ficticias, que son, ficticias no, artificiosas, por otro lado natural. Viene de forma, nadie lo hace de manera voluntaria. Está el gobierno, luego está el ejército, luego está la administración, la fuerza de seguridad, la infraestructura, todo eso es el Estado. La gente que ejerce de esos puestos de trabajo forman parte de la nación, pero esas estructuras son el Estado. Bien, como decía, las naciones surgen de manera natural, por eso hablar del tema de Cataluña, hablar de una nación, de que queremos crear una nación, eso no tiene sentido.
Porque las naciones no se crean, nadie dice, no, ahora voy a fundar yo la nación tal. No puede, ni un conjunto de personas. Y aunque la mitad de España quisiera fundar una nación, es que eso no es posible porque tú no puedes, es como no puedes elegir quién es tu padre. Tu padre biológicamente es el que es. Y eso es algo que mucha gente no entiende, pero es algo natural, tampoco es algo artificial que yo pueda crear. Ni nadie, ni yo ni nadie. Por eso lo que están haciendo los políticos catalanes, independentistas, no es nacionalismo realmente, es estatalismo. Ellos lo que quieren es un Estado propio, eso sí se puede crear, un Estado. Quieren las estructuras, quieren una moneda propia, quieren unos impuestos propios, quieren una fuerza de seguridad propia, eso es el Estado. A la nación a ellos no les importa nada. No sé por qué se me repiten las... A ver. El Estado es necesario para la supervivencia de la nación, pero hay que tener cuidado porque como se le dé demasiado poder, se come a la nación, devora a la nación, la integra. ¿Por qué? Porque es el Estado quien tiene el uso legal de la violencia. Es el Estado quien tiene el ejército, es el Estado quien tiene a la policía. La nación no tenemos nada, tenemos las manos, ya está. Y nosotros ni siquiera tenemos armas como los estadounidenses o los suizos que tienen un rifle en su casa. Nosotros no tenemos nada, un cuchillo de la cocina, ya está. Venga. Entonces, ¿cómo no podemos defender la nación del Estado? De que alguien en el Estado abuse de nosotros. Pues quitándole al gobierno del Estado la capacidad de hacer leyes. Esta es la clave de la separación de poder. Que el gobierno no puede legislar, porque el gobierno hace uso legal de la violencia. Luego, quien dice cuándo puede usar la violencia es la ley. Si nosotros en la nación controlamos la ley, entonces el Estado está sujeto a lo que nosotros digamos. Porque no puede salirse de ahí, no puede salirse del marco legal. Que sea la nación quien hace las leyes y el Estado quien las haga cumplir. Entonces ahí eso entronca. Esto es otra explicación para que les sea más sencillo. Que se puede imaginar las leyes como una cárcel para las ambiciones del gobierno, porque no se pueden salir de esas leyes que haría la nación. Y lo podemos también entender como en un videojuego el gobierno sería el jugador y el videojuego serían las leyes. Es decir, cada ley pues sería una acción que tú puedes hacer con el mando de la Play. Si estás jugando a Super Mario con la Nintendo, pues puedes saltar, puedes aplastar a un Goomba de estos, puedes coger monedas, puedes romper bloques, pero no puedes sacar una ametralladora, no puedes robar un coche, no puedes volar, no puedes... Eso no está permitido. No existe esa capacidad dentro del videojuego. Un gobierno, si no tiene una ley que le permite hacer algo, no puede hacerlo. Ni siquiera un presidente que llega puede pensar en yo cuando llegue voy a hacer esto. No existe esa ley. Ni la puede hacer, porque no tiene capacidad de legislar. Montesquieu, esta persona fue la que describió, la que fundamentó la separación de poderes en el ejecutivo, legislativo y judicial. El del judicial decía que era presque nul, que es que no tenía realmente influencia, no era un poder real. Porque el ejecutivo intenta influenciar, puede realmente tratar de manipular a los demás, el legislativo también, pero el judicial no, el judicial tiene que permanecer como un árbitro, simplemente. Tiene que ser suficientemente poderoso, vamos a decir, para ser independiente, para que no le influyan, nada más. Siguiendo con los tres poderes, el ejecutivo, ¿en qué consiste? Hace cumplir las leyes mediante el uso de la violencia o la amenaza de la violencia, o de meterte en la cárcel, hace cumplir las leyes a la gente de la nación. ¿A quién corresponde? Al gobierno, que dirige el Estado. Quien ejecuta, pues el Estado, a través de las fuerzas de seguridad. Y bueno, estoy hablando del tema de la violencia, pero la administración pública también es el ejecutivo. No se trata solamente del que va con la porra, ¿vale? Los funcionarios de la administración, los bomberos, todo eso son parte del ejecutivo. Y el legislativo se dedica evidentemente a hacer las leyes, pertenece a la nación, es la nación quien debe hacerlas, y
en una democracia representativa, que es lo que estamos hablando, tiene que hacerlas mediante representantes. Tiene que haber representación. Y el judicial finalmente interpreta las leyes que hay, dictan sentencias, están en el Estado, aunque no estén controlados por el gobierno, y simplemente tienen que ser independientes. ¿Cómo se separan los poderes? ¿Qué significa separar los poderes? No se trata de que llega gente al poder y dice, mira, que no nos vamos a tocar, ¿vale? Y entre ellos se ponen de acuerdo y no, aquí todos somos amigos, no. Se trata de que la elección de cada poder, de las personas que van a ostentar esos poderes, tiene que ser separada. Es decir, al legislativo lo tiene que elegir la nación, al ejecutivo lo tiene que elegir la nación también en otras elecciones, y al judicial, que lo veremos después, lo elige la nación también, aunque es un subconjunto que es la parte judicial, pero es la nación quien elige a todos los poderes de manera independiente, en elecciones separadas, nada de elecciones generales. No debe haber dependencia en su formación, como por ejemplo en Francia el presidente nombra al primer ministro, el primer ministro tiene que ser aprobado por el legislativo. Ahí ya hemos liado, ahí ya no hay separación, ahí el legislativo está influyendo en el ejecutivo. Y debe contar con su propio presupuesto. Los jueces, no los jueces. El órgano de gobierno de los jueces tiene que poder hacer sus propios presupuestos, porque si no, el gobierno podría decir, para a los jueces les vamos a recortar a la mitad todos los recursos que tienen. ¿Para qué? Para que no nos puedan perseguir, porque no van a tener suficiente margen de maniobra. Pues no, tiene que ser el órgano de los jueces, de dirección de los jueces, quien haga sus presupuestos. Y lo mismo con el gobierno, que haga sus presupuestos. Dicho lo hace ahora. Claro. Legislativo y ejecutivo deben estar enfrentados, controlándose mutuamente. Esto a mucha gente le choca. ¿Cómo es posible que el gobierno tenga que estar chocando con los diputados? Eso sería ingobernable, eso no puede llegar a ninguna parte, eso es siempre a la gresca. En Estados Unidos funcionan así desde hace 200 años. ¿Tan mal? No sé, no le va. O sea, funciona, ¿no? Como digo, tienen que estar enfrentados, porque el gobierno tiene que controlar a los diputados y los diputados tienen que controlar al gobierno. ¿De qué manera se controlan? Pues por ejemplo, si los diputados no dejan gobernar al presidente, porque el presidente hace una propuesta de ley, no legisla, hace una propuesta de ley, se la pueden hacer o no, y los diputados nunca le aprueban nada, nunca quieren saber nada del presidente, y el presidente dice, me he cansado. La Cámara disuelta, a condición de que él también se vaya, claro. El presidente puede disolver ambas cámaras y irse, es una forma de control. De la misma manera, los diputados pueden hacer lo mismo con él. Es decir, los diputados pueden decir, este presidente está loco, nos va a llevar a la ruina. Cogen y hacen lo que se dice en Estados Unidos, un impeachment, y el presidente va a la calle. Ellos también, los diputados también se van a la calle. Se rehacen elecciones y no pasa nada. Pero hay un control real, existe un control real. De la misma manera, como el judicial, si hay separación de poderes, es independiente, un diputado puede denunciar al presidente y el presidente puede denunciar a un diputado. Y hay un control. Constitución. El aguilucho no es casualidad. ¿Qué es una constitución? ¿Cuál es la función de una constitución? Pues la función de una constitución no es más que una: constituir los poderes. Nada más, por eso se llama constitución, constituye. Decía en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Revolución Francesa, artículo 16, que toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución. Tiene sentido, si la constitución es constituir los poderes y los poderes no están constituidos separados, pues no hay constitución. Es una cosa que se... bueno. ¿En qué se diferencian las leyes que están escritas en una constitución de las leyes ordinarias que puede hacer un parlamento? Pues en que la constitución, o sea, las leyes normales protegen al conjunto
de la nación de un loco, o de un criminal, o de un lo que sea, alguien que infringe la ley. Mientras que la Constitución protege a una sola persona frente a la totalidad o la mayoría del resto de la nación. ¿Cómo se ve esto? Yo aquí puse un ejemplo, si no me recuerdo mal. Vale, perdón, no lo puse aquí, lo puse después. Vale. En Estados Unidos, que allí sí hay separación de poderes, como veremos ahora, Trump, por ejemplo, hizo un decreto ejecutivo, no un decreto ley, que son cosas totalmente distintas. Decreto ejecutivo es dar órdenes a las administraciones, al ejército y tal, a los que están realmente debajo del ejecutivo, no legislar. Vale. Pues dio una orden a los aeropuertos de que hicieran un mayor control a las personas que vinieran de ciertos países árabes, para que no se les dejara entrar o para que se pusieran todas las pegas posibles. Bueno, hubo un ciudadano que se quejó. Se quejó y recurrió a un juez cualquiera y puso una denuncia y dijo: mira, se está vulnerando mi derecho fundamental tal y cual y cual. El juez estudió eso y dijo: hostia, es verdad, el decreto ejecutivo que ha hecho Trump, que es ahora mismo una de las personas más importantes del mundo, le suspendo el decreto ejecutivo, se lo suspendo. Un juez de Chisinau le suspende el decreto ejecutivo a la persona más poderosa del mundo y el decreto se queda suspendido. Tuvieron que presentarlo como 3 veces para que pasara el filtro. O sea, una persona se protegió de lo que un presidente elegido por la mayoría de la nación iba a hacer contra él o contra gente como él. Fijaos, o sea, esto es una maravilla. Esto en España sí es impensable, que por una denuncia de un chalado de la calle se para algo que ha dicho el presidente. Pero se puede ir al constitucional, por ejemplo. No hay constitucional en Estados Unidos. No digo aquí. Es que, bueno, es constitucional, vamos a ver ahora que es un Si tribunal aunque sea político. un PLL nombrado por las fuerzas políticas, sigue siendo... Sí, es un tribunal político. Va a ser Estrasburgo. Pero que hay un criterio del constitucional, que si el caso tiene relevancia constitucional, te acepta el recurso de amparo. Claro, pero si los no, derechos fundamentales, como Sí, sí. se está diciendo ahora, Sí, aunque sean sí derechos están, fundamentales. pero es que los derechos fundamentales sí están dentro del amparo constitucional. Sí, sí, pero que el Tribunal Constitucional, para que te acepte el recurso de amparo, tiene que tener relevancia constitucional, que es un concepto abierto, que si ellos quieren te lo aceptan y si no, pues te quedas sin recurso. De todas formas, tienes razón los dos. Sí. Tú Sí. y tú, porque Sí. han dejado esa parte de arbitrariedad. Exacto. Lo- Que cerraron lo- el lo- derecho, es ¿no? verdad. Los derechos fundamentales están Sí, dentro de la llevas razón. Constitución. Desde- Y de hecho están amparados con una doble Sí, protección. pero cuando tú pones el recurso de amparo constitucional, te lo aceptan o no según el criterio de Sí, constitución. el problema no es tanto de procedimiento, que le digo, Adrián. Es que el procedimiento lo puede requerir, ¿no? Y la relevancia la van a poner ellos. La preocupación, el vicio del sistema nuestro, es que ese tribunal no está elegido de una manera neutral, sino arbitraria. Porque se supone... Ahí yo no me meto. No, pero es que ese es el problema. Es que el amparo constitucional que tú buscas te lo va a servir una rama del poder político. Por lo tanto, no puedes esperar la justicia que reclamas, puesto que te darán amparo no según el interés en juego. Y el interés de una persona frente al interés de la oligarquía o del sistema de partido es ínfimo. Lo que estamos poniendo de manifiesto es que el control que hay de los derechos fundamentales reside en un solo tribunal, que está designado por los políticos, por los partidos políticos. Por lo tanto, yo no me siento amparado. Aunque luego la Constitución diga que existe separación de poderes, Que está en Europa. pero es que de todas formas Europa está en el mismo vicio que España. Claro, Lo que pasa es que no iríamos... Que tampoco veo yo un sistema perfecto el americano, el estadounidense. No, perfecto no es. Esto no es, pero mejor, es es mejor. infinitamente mejor que todos los europeos. Es mejor. Todos. Todos. Sí, Sí, sí. completamente. Sí, todo. Esto se llama control de la constitucionalidad difuso. Mientras que en Europa lo que se tiende es al control concentrado, que es lo que estamos hablando del Tribunal Constitucional. Que hay un conjunto de personas que deciden qué es constitucional y qué no. Mientras que en Estados Unidos es un juez que tiene el control realmente sobre todas las leyes. Puede interpretar todas las leyes, incluso lo de la Constitución. No uno, todos los jueces. Todos los jueces. No uno. Sí. Es toda la planta judicial la que tiene el control
que además son jueces designados no por un Consejo General del Poder Judicial que está a su vez designado por los partidos políticos. Es que lo que estamos denunciando, lo que se pone aquí de manifiesto, es que el poder político reside al final sobre un solo brazo. Es el de los 12.000, creo, 8 son votados por... Entonces, no, cualquier persona que tenga un sentido de la libertad no puede quedarse satisfecha con una sentencia dictada por un tribunal constitucional. De hecho, yo sí quiero que doy una referencia de una sentencia de 2017 en diciembre que es vergonzosa, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque se pone de manifiesto perfectamente cómo juega el interés de los partidos políticos. Está en la sentencia plasmada. Perdón. No, no pasa nada, está muy bien. No, sí, Sí, es lo ideal que... Vale, sigo con la Constitución. No puede proceder de un poder previo ya constituido. Si conocéis la historia de España, pues sabéis que había un poder ya constituido. Tiene que llegar a través de un periodo de libertad constituyente, un periodo en el que no hay un gobierno, lo que hay son unas estructuras del Estado que funcionan por inercia y la nación puede estar debatiendo qué tipo de forma de Estado quiere y qué forma de gobierno quiere para saber qué constitución se quiere, si no pasa como aquí. Tiene que ser escrito por unas cortes constituyentes. En España tampoco fue así. Se eligió por elecciones generales, tal y como ahora, unas cortes legislativas a Senado y a el Congreso de los Diputados, todavía por la ley de Franco, y una vez ya elegido y todos en sus puestos, dijeron, vamos a hacer una constitución, que además fue diseñada en secreto. Eso nos sacó un periodista, Pedro Altares, del Cuadernos para el Diálogo, y fue un escándalo, pero hoy no se recuerda. Hoy la transición fue modélica. Bien, Constitución española contra la estadounidense. Aquella es la Constitución original de Estados Unidos, 1787. Esta es la Constitución nuestra. Vemos un poco de diferencia, ¿no? De compensación, ¿no? O sea, la nuestra era mejor, ¿no? Porque tenía más cosas. La nuestra era... Ahí estaba todo ahí bien, que nadie se pelee. A mí me huele nada que había que repartir y contentar a más gente. Pero bueno, 169 artículos, casi nada. Y aquel tiene 7. Define el poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, sobre los poderes del Estado y sus límites, porque aquello es una federación, proceso de enmienda y el poder federal, evidentemente, y la ratificación. Bueno, voy a meter eso. Pongo, por ser justos, las 27 enmiendas que se han hecho posteriormente. Bueno, sigue sin haber punto de comparación, ¿no? Total serían 34 artículos contra 169. Bueno, llegamos al caso de ver si hay separación de poderes en España, de manera práctica, yendo a la Constitución, que es donde tiene que estar eso bien descrito. Artículo 99 de la Constitución española. Dice: el rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos, con representación parlamentaria, solicitará la confianza de la Cámara. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, que ha sido propuesto por el rey le nombrará presidente. Es decir, el poder legislativo, que se supone que son los diputados, eligen al poder ejecutivo. Realmente veremos que es al revés, pero bueno, esto, separación de poderes, no tiene nada. Aquí ya se ha acabado la separación de poderes. Ya no existe. Con esto ya no existe. Nadie os puede discutir esto. En ninguna discusión que tengáis con vuestros amigos, en ninguna... Podéis ir al catedrático de Derecho Constitucional que os dé la gana y si os niega esto, ese tío es idiota. O un mentiroso. Porque es que, joder, que es obvio. Bien, no pasa nada. Artículo 99. Si todo fuera eso, vamos a más. Este es el artículo 122.3, creo, en el que el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el rey, a propuesta del 4 propuestas del Senado, 4 propuestas del Congreso de los Diputados. Ya sabemos, el Poder Judicial lo eligen el Ejecutivo
y legislativo. Tampoco hay separación de poder ahí, no hay independencia del judicial. 123.2, el presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién nombraba al Consejo General del Poder Judicial? Legislativo y ejecutivo. Político. Tampoco hay separación de poder. Corrupción. Con esto, la corrupción que tenemos hoy ya está servida. O sea, esto ya es la raíz de todo. No es que ahí los españoles somos pícaros, no. Esto es la corrupción. De aquí nace absolutamente todo. Este banco, este se llama el Banco Azul, que le dicen. Esto está en el Congreso de los Diputados. ¿Quién se sienta ahí? Ahí se sienta el gobierno. ¿Qué hace el gobierno sentado en el Congreso de los Diputados? Que me lo explique alguien. ¿Qué hace el Ejecutivo sentado en donde está el Legislativo? Tiene sentido. A vigilar, a ver quién aplaude más, a ver quién me vota las cosas, ¿no? No tiene sentido. En Estados Unidos está la Casa Blanca. Luego el Congreso, en la Cámara de los Representantes está el Legislativo, aparte. En todo caso lo visitará para rendir cuentas o lo que sea, pero no está ahí siempre. Aparte de que hay ministros que son diputados, eso también. Ministerio de Justicia. A nadie le rechina que hay un Ministerio de Justicia. No hay separación de poderes que hace el Ministerio de Justicia. Ordenar la vida de los jueces desde el gobierno. Estupendo. Cero separación de poderes. Artículo 67. Por la que se refiere el mandato imperativo. Es decir, nadie le puede decir a un diputado qué es lo que tiene que votar. Tiene que votar en conciencia. Todos sabemos que son mentiras. Primero porque el jefe de su partido es el quien le dice lo que tiene que votar. Luego vamos a ver, no vamos a llegar, pero lo digo ya. Se ve la cámara del Congreso y se ve el PP que ha votado, todo verde. El PSOE, todo rojo. El Podemos, no sé qué, tal, todos son iguales. Entonces se supone que la organización interna del partido es democrática, pero no lo es. Es que no puede serlo. Es que no debe serlo. Se lo dice y no lo es. ¿Por qué no? Es que por Es el artículo 6 de la Constitución que no... La Constitución dice cosas que no son verdad. Es que es impresionante, porque la desfachatez... Es un horror, eso tú te lees y te hinchas de reír. Hay multas, incluso, o sea... Sí, el partido multa al diputado que... Pero no multas secretas, sino multas... Hombre, hay que dar ejemplo, que no se dispersen. Nos pasamos el 67.2 por algo último, pues multamos. Si no, Esto quiere decir que todas las leyes desde 1978 son ilegales. O son injustas, que es lo que se suele decir cuando no cumple la Constitución. Ni una sola ley que se haya aprobado en España cumple la Constitución. Porque todas han sido aprobadas mediante mandato imperativo de su jefe de partido al diputado. Disciplina de partido. Y la disciplina de partido. El mandato imperativo está bien cuando en una democracia representativa el que elige al diputado le da un mandato para que le represente. Ahí sí, pero eso tampoco está. Independencia de jueces de forma individual no equivale a independencia del judicial. Una cosa es que los jueces sean capaces de dictar sentencias según lo que ellos crean, y otra cosa es que el órgano que dirige el Poder Judicial sea independiente, que eso es lo importante. Porque si no coge y dice, juez Alaya, que está investigando los ERE, tú de aquí no, tú te vas para allá. Ya está. La independencia del judicial no hay. En el caso que os digo, la justicia andaluza aparta a la juez Alaya de los ERE fraudulentos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no imputará más para no interferir en las elecciones catalanas. O sea, la justicia se para no interferir en las elecciones. ¿Y qué te importa que haya elecciones? Tiene que cumplir la justicia. Que por un ciudadano normal no se para. Hombre, no es que tengo unas oposiciones, párate, que me va a influir las oposiciones, que tengo que aprobarlas, ¿no? Los fiscales no mueven un dedo si no reciben órdenes desde Madrid. Eso lo dice la jueza Alaya, lo dice abiertamente. Ahí se la está jugando. La magistrada afirma que la injerencia de la política de la justicia es total. No se me permitió quedarme con el caso ERE por un voto unánime del PP y el PSOE en el Consejo General del Poder Judicial. Fijaos lo que dice. Habla de un voto unánime del PP y del PSOE. No de los políticos, sino de los jueces elegidos por los políticos. O sea, lo está declarando abiertamente. ¿Hay separación de poder en Estados Unidos? En Estados Unidos eligen a sus diputados, a sus representantes. Eligen en distritos pequeños, hay diputados de distrito.
distritos de unos 100.000 o más, o menos, depende del sitio, eligen por mayoría, a doble vuelta, a sus representantes. Y se presenta una persona, no un partido, puede pertenecer a un partido, pero se presenta un candidato por ese distrito, por cada partido. O sin partido, que aquí en España es obligatorio estar en un partido para poder participar. O sea, esa persona, una vez que es elegida a doble vuelta, por mayoría, va al Congreso de a la Cámara de los Representantes. Y allí representa a sus electores. Porque es que si no lo echan. Es que aquí no hay voto de castigo, de eso de no, lo ha hecho mal, pues dentro de 4 años no lo votamos. No. Allí cogen y hacen lo que se llama el recall, que es unen firmas en el distrito y dicen, tú, a la puta calle. Y hacen elecciones otra vez y no pasa nada. Si tú se reemplaza por otro. Entonces, el que se presenta ya va con las miras de que voy a tener que prometer cosas reales, porque si no me van a echar. Me van a quitar mi sueldo, mi prestigio, y etc. Entonces, esto es otra mentalidad totalmente distinta. Allí sí eligen a sus diputados. Aquí no. Aquí ratificamos listas de partidos. Te da una lista y tú dices, la lista del PP, para adentro. La lista de Podemos, para adentro. Es que no hay color. Eligen a su presidente. Aquí no lo elegimos, ya lo hemos visto. Aquí lo eligen los diputados. Aquí jamás se ha elegido presidente. Y ahora se cabrean con Pedro Sánchez porque dice, es que a este hombre no lo eligió nadie. Perdona, a Rajoy no lo eligió nadie, a Zapatero no lo eligió nadie, a Aznar, a Felipe González, nadie lo eligió, nadie. Lo eligieron los diputados. Tribunal Supremo, el presidente de Estados Unidos designa reemplazos. La gente dice, no, es que en Estados Unidos el Ejecutivo, el presidente, elige a los del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, eso es un rollo, eso es muy cutre. Pero no elige, como aquí, a renovar la plantilla, de tal manera que tienen que estar haciendo méritos los jueces que quieren ir ahí, hacer la pelota a uno, hacer la pelota al otro, para que lo elijan para ponerle el puesto ahí. No. Allí, cuando se muere uno del Tribunal Supremo, coge el presidente y dice, a ver, voy a poner a este, bla. Lo pone de manera vitalicia, no tiene que estar renovando. Una vez que lo pone, si ya es libre. Puede putear al presidente lo que le da la gana. Nadie lo puede mover de ahí. Si algo que haga algo ilegal y sería... Y tiene que estar confirmado por el Senado. Ahora mismo, por ejemplo, Kavanaugh, que sí. es un nuevo propuesto por Trump. Sí, es cierto, es cierto. Hay una comisión del Senado. Es cierto. Y además hay republicanos y demócratas en un lado y, en fin, que el correcto. sistema es mucho más depurado. Correcto. No debería elegirlo nadie. Ya, vale. Pero allí lo hacen así. Esa dependencia que pudiera haber, no, este va a beneficiar ahora al presidente porque lo ha elegido. No, ya es vitalicio, ya puede hacer lo que quiera. Hasta que se muera, está en el puesto. Y lógicamente, como viven muchos años, hay muchos que han pasado por 4 o 5 presidentes. Claro, una vez ya, exactamente, cuando el presidente deja la Casa Blanca, claro, desde la época el siguiente ya no es el que le eligió, ya es otro, ya se acabó la dependencia. Pero de nuevo, esto no debería ser así. Debería ser que el mundo jurídico de la nación elija al órgano judicial. Voy a acabar ya, ¿vale? Aprovecho los 5 minutos que me quedan. Vale, esto ya lo he dicho antes. Y aquí el legislativo y el ejecutivo se controlan. Pues está el impeachment. Y ahí tiene una forma de... Bueno, que si no me voy a enrollar, no. Ejemplos. Un juzgado de Estados Unidos bloquea el veto de Donald Trump a los transgéneros en el ejército. Un juzgado. Lo que he dicho antes. Un don nadie le dice al presidente lo que tiene que hacer. Claro, que su decreto ejecutivo no se va a cumplir. Pero es que es más bonito que eso. Los demócratas impiden a Obama cerrar el Tratado de Libre Comercio con el Pacífico. O sea, los de su propio partido, que están en el legislativo, los diputados, impiden que la propuesta de ley que hizo el presidente salga para adelante. O sea, el presidente no legisla, propone. Y los de su propio partido se lo echan para atrás. O sea, imagináis aquí que la gente del PP le diga a Rajoy, no, lo que tú has propuesto, no, va a ser que no. O a Pedro Sánchez, o a Pablo Iglesias cuando gobierna, ese que gobierna. O sea, que me da igual. O a Vox cuando llega, seguro la próxima saca algunos diputados. Pues ya la gente, el efecto Podemos ya se acaba un poquito, Vox, que parece nuevo, luego vendrá otro y así está infinito. Y lo mismo le ha ocurrido a Trump. 2 senadores republicanos tumban la ley sanitaria de Trump. Pues mira que bien. Porque hay separación de poderes. Aquí eso es impensable. El gobierno de Rajoy, esto lo he visto, voy a pasar por el tiempo. Tribunal Constitucional, que lo veíamos antes.
que lo eligen los políticos. Al final, de facto, lo que es no hace falta ser ni abogado ni juez para que te elijan para eso, es un tribunal político, exclusivamente. Lo que hace es corregir las sentencias del Supremo cuando al gobierno no le interesa. El Supremo dice una cosa y dice, no, espérate, que el Constitucional ha dicho otra, que a mí me interesa más. Ya está. El Constitucional va a decir lo que yo le diga, porque si no, no lo renuevo, y ya está. En eso consiste el Tribunal Constitucional, es que... Bueno, esto es que me hizo gracia y lo puse, porque... dicho por esta persona. Aquí no hay altavoces, pero... ¿Será? Evitar que se aplique la Constitución. Otro día lo haré más preparado. Reflexión breve. ¿Qué obliga a día de hoy a un diputado a cumplir lo que promete? ¿Hay algo que vosotros digáis? No, pues si promete esto y no lo hace, si hace lo contrario, o si se alía con el partido que a mí no me gusta, que no se iba a hacer aliar, ¿qué es lo que le impide hacerlo? ¿Por qué un diputado podría decir, no, yo no voy a hacer eso porque no, eso a mí no me conviene? No hay nada, la gente le extraña. Lo votamos para esto, a Rajoy, votamos para que bajaran los impuestos porque es una cosa así más liberal, no sé qué, y ha subido todos los impuestos. Joder, ahora Pedro Sánchez se lo mete por la banca y ahora no hace nada, y ahora el otro no cumple ninguno porque no tiene por qué cumplir. Si no tiene por qué cumplir, ¿por qué lo va a hacer? Son ángeles, son buenas personas lo que se presentan en la política. Tenemos nosotros que tener fe, tenemos que creer en los políticos. Los políticos no hay que creer. Los políticos hay que obligarles a hacer las cosas mediante la separación de poderes, la representación, que no me va a dar tiempo a darla, y es eso, son los mecanismos, el sistema, el problema, no las personas. Las personas no son ningún problema. Van a presentarse siempre gente ambiciosa, gente egoísta, gente lo que sea. Pero la democracia representativa lo que consigue, lo bonito que tiene, es que transforma la ambición de poder en un beneficio para la nación. Eso es lo mejor de la democracia. Y como no voy a llegar, y lo voy a cortar ya, os hago lo que ya es obvio, la conclusión, es que España ni ha sido nunca, ni es ahora mismo una democracia, ni ha sido nunca, jamás ha sido una democracia. Ni con la Segunda República, ni rollos que se quieren inventar. En el 78 hasta hoy no ha cambiado nada. De la Constitución ha habido un cambio, el 135 y alguna chorrada más. Sigue todo igual. O sea, no hemos empeorado desde el 78, aunque lo parezca. No ha habido democracia nunca. Y a la gente le cuesta mucho aceptar eso, porque la democracia que nos hemos dado, ¿quién se la ha dado? ¿Quién ha luchado por la democracia? ¿Quién ha luchado por la libertad? Franco se murió en la cama. Hubo un traspaso, ya está, no hay más. Lo que hay es lo que se llama, ya lo cierro, es un estado de partido, que se llama técnicamente. Estado de partido, si lo queréis llamar partidocracia, lo mismo es. El poder está en los partidos, no está en el Parlamento, no lo tiene el rey, no lo tiene la nación, lo tienen los partidos, únicamente. Y con esto ya termino, porque va a empezar un concierto que va a estar muy bien, que me voy a quedar. Y charlamos si queréis ahora sobre el tema y si queda os doy alguna pincelada de lo que se me ha quedado de tintero, pero nada más. Otro día con más tiempo y en otras circunstancias pues poder dar la entera, pero había otro regalo de cerveza, pero no me he llegado.